Cada mañana tienes una rutina que seguir. Si no es ir al baño, tal vez sea bañarte o lavarte los dientes. Hay que abrir la llave y usar agua para todo eso. ¿Te has puesto a pensar de dónde viene esa agua? No es como que el agua automáticamente decide salir por esa pequeña llave o de esa manguerota. ¿O sí? Vamos por partes. La Ciudad de México tiene 2 fuentes principales de abastecimiento. El sistema Lerma-Cutzamala, de donde obtenemos el 30% de agua potable que consumimos. Pero es necesario bombear el agua sobre 3 estados y por casi 130 kilómetros para que puedas lavarte los dientes cómodamente. Imagínate la cantidad de electricidad que se necesita. La otra fuente son los mantos acuíferos. De ahí obtenemos el 70% de agua para la Ciudad de México. Agua que está bajito de nosotros, que se recarga naturalmente con agua de lluvia. ¿Sabías que sacamos diariamente el equivalente a 220,000 pipas de agua? Tanta agua es la que extraemos de estos mantos sobreexplotados que la Ciudad de México se ha hundido 10 metros. Pero aquí en la Ciudad de México es muy cómodo. Abrimos la llave y ahí está el agua. Nos falta cultura. ¿Por qué tiran el agua? Son pocas las colonias que ya tienen eso de tener agua todo el tiempo, ¿no? Hay muchas colonias que tenemos problemas de escasez. El agua que hay en el país es la que hay. Nadie fabrica agua. El agua ya no se trata del dinero, sino el que es que ya no nos alcanza para todos. Lo sabemos, has escuchado y seguramente hasta has vivido la falta de agua varias veces. ¿Qué se puede hacer? Abrimos la llave y ahí está el agua. Otros la tienen más difícil, tienen que pedir una pipa, pero ahí está el agua. ¿Y si un día ya no hubiera agua? Mira, la Ciudad de México fue construida sobre un lago hace casi 700 años. Los mexicas habían aprendido a vivir con el ciclo del agua, haciendo su ciudad en islas y chinampas. Pero desde hace 400 años se comenzó un esfuerzo por drenar los lagos y ríos del Valle de México. Con el paso del tiempo, lo que quedó fue un mundo seco de asfalto y concreto. La abundante lluvia que cae en la ciudad ahora corre sobre las calles hasta llegar a los drenajes, para mezclarse con aguas negras y ser expulsada hacia el río Tula. Con este sistema es poca el agua de lluvia que logra penetrar y recargar los acuíferos. Y como cada día somos más personas bombeando cada vez más agua, los mantos se están secando. A la vez el agua que bombeamos con tanto trabajo se derrocha en el mal uso y en fugas. Por cada litro de agua que usas en tu casa, casi medio litro más se perdió en fugas de la red. Para que te des una idea, en el tiempo que llevo hablando se han fugado aproximadamente 360,000 litros de agua potable. Pero ¿qué pasaría si un día el Cutzamala no tuviera esa agua que da? Que se hagan esa pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Cómo estaría la Ciudad de México? Según las proyecciones, para el 2030 tendremos que buscar nuevas fuentes de abastecimiento para el 27% de la demanda de agua en el Distrito Federal. Dentro de 15 años. ¿Es mucho? Considerando que en ese mismo periodo de tiempo, un niño que hoy está por terminar el kinder estará terminando la preparatoria, no es tanto tiempo. ¿Por qué tiran bastante agua? Yo veo en sus azoteas, tiran bastante agua. ¿Qué no creen que esa agua al rato nos va a hacer falta? Vamos a esperar 15 años para preguntarnos, ¿ahora de dónde sacamos el agua? No hay otras fuentes de abastecimiento de agua para la Ciudad de México. ¿O sí? Era contrastante ver cómo mi negocio no trabajaba, siendo que estaba lloviendo casi todos los días y por una parte no teníamos agua para atender a los clientes y por otra parte había mucha agua de lluvia. Y por eso mismo es que decidimos hacer este sistema de captación de agua de lluvia para que en los meses de lluvia utilicemos agua del cielo y cerremos el agua de la red. La captación de agua de lluvia es la recolección y almacenamiento del agua precipitada. En promedio, en el DF, a 1 metro cuadrado de superficie le caen 750 litros de agua por año. Si captáramos el agua que cae en un techo de 80 metros cuadrados, podríamos aprovechar 60,000 litros, lo equivalente a 7 pipas y media. Suena bien, ¿no? Se podrían cubrir las necesidades de agua de tu familia hasta por 8 meses del año. Aprovechar algo que pues es un poco como el sol, ¿no? La lluvia nos moja a todos. Las primeras aguas no las agarro porque traen mucha contaminación, traen todo y no las agarro. Pero ahorita no, ahorita sí ya lleno todo, ya el agua que cae limpiecita. Yo la uso para los trastes, para la ropa, para la casa. De baños sanitarios. Cocinar, bañarnos, limpiar. Tenemos un par de filtros para que los muchachos llenen sus botellas de agua. Esto está para poner mi comida.
prácticamente para todo, hasta para tomar. Y los 2 litros que uno debe de tomar como ser humano al día, pues quedan cubiertos perfectamente con un filtrado por aparte. Podrías pensar que el agua de lluvia está demasiado contaminada para usarse, que no es posible vivir de esta. No, señora, el agua no es cochina. Pues para mí es la tontería más grande del mundo, porque si nos damos cuenta, el agua de dónde viene, del Cutzamala, y el Cutzamala de qué se alimenta, del agua de lluvia. A mí es el 100% limpia que el de la llave, porque el de la llave viene golpes, aguas negras. Y si nosotros damos un recorrido por el Cutzamala, por cualquier río, por cualquier arroyo, ¿cuánta porquería tiene alrededor? Vienen golpes. ¿Y cómo le ponemos peros a lo que cae del cielo? Y así es donde ya se viene haciendo algo limpia, y ya lo pasan en máquina y es agua de la llave. Es cierto, las primeras lluvias no sirven. Y digo, ya que esta no. Pero si se dejan pasar las primeras lluvias, el agua se limpia completamente y cae hermosa. Le digo, esta es agua del cielo que Diosito nos está socorriendo y ya hay que saberla aprovechar. Este tipo de cosas las hemos estado analizando, las hemos estado midiendo y realmente es un sistema que hoy yo puedo garantizarle a cualquier persona que es bien instalado, funciona perfecto para consumo humano en la Ciudad de México. Con un sistema de recolección de agua de lluvia instalado en tu casa, podrías cubrir el 100% del suministro de agua de 5 a 8 meses. Haciendo cuentas, te podrías ahorrar al menos el 50% del dinero que gastas al año en pipas o con la de la red. Por ejemplo, María vive en La Condesa. Es administradora de un edificio que carecía de agua todo el año y que durante los meses de lluvia sufría severas inundaciones. Ahora, con su sistema de captación de agua de lluvia, el edificio se abastece de agua ahorrándose las 2 pipas que pedían al mes y además logran capturar todo el agua que los inundaba. Actualmente captamos alrededor de 20,000, 30,000 litros de agua cuando llueve. En la época de junio y julio a veces llueve diario. Captar agua de lluvia te beneficia directamente con ahorro económico para ti y tu familia. Y claro, el hecho de tener agua limpia en casa. Pero además, al cosechar toda esa agua, ayudas a solucionar un problema grave en la ciudad y que nos amenaza como sociedad. Y bueno, eso también genera ciudadanos más críticos, más independientes. Ya no me siento pobre, ya estoy rica. Yo teniendo mi agua soy rica. Si se instalaran 10,000 sistemas de captación en la Ciudad de México, se estarían cosechando unos 375 millones de litros de agua por año, equivalentes a 46,875 viajes para abastecer con pipas. ¿Qué decimos 10,000? Vengan esos 100,000. O aún mejor, con los tantos que somos viviendo en esta ciudad, que sean 1,000,000. La Ciudad de México no puede suministrar de agua potable a todas las colonias. Al captar el agua de lluvia, estamos promoviendo que esa gente que no le llega el agua regularmente, pues ahora les llegue. La Ciudad de México lleva 400 años en guerra con el agua. Perdió sus grandes lagos, contaminó sus ríos y ahora está secando sus acuíferos. Pero ese lago ancestral de Tenochtitlán no está perdido del todo. La cantidad de lluvia que cae cada año nos recuerda que la naturaleza es sabia, que aquí donde vivimos hubo agua. ¡Hay agua! La lluvia busca reabastecer los mantos acuíferos y a un lago ausente. Entonces hagamos caso, capturemos toda esa agua en nuestras cisternas, usémosla, porque solo así, cerrando el agua de la red durante los meses de lluvia, los mantos acuíferos tendrán el tiempo suficiente cada año para recargarse naturalmente sin nuestra imparable sobreexplotación, y así volver a reabastecernos de agua durante los meses sin lluvia. Es lo mejor que puede hacer la ciudad para resolver un problema de la ciudad en la ciudad. Captando toda esa agua, estaríamos evitando que haya inundaciones, porque en vez de que se vaya a las coladeras y que sature la red de drenaje, estaríamos captándolo en nuestras cisternas. Exacto. En vez de inundar el periférico o el viaducto con aguas negras de drenaje sobresaturados, que se llenen nuestras cisternas y sea agua lista para usarse. Mi concepto de día bonito ya cambió. Los días bonitos son los días nublados, porque significa que va a llover. Si nosotros somos cuidadosos con ello, podríamos tener un gran beneficio y evitar tal vez pasar penas a futuro, ¿no? Nosotros somos Isla Urbana y creemos que algún día la Ciudad de México, a pesar de ser tan grande, puede alcanzar una relación sustentable con su entorno. Nos imaginamos un distrito federal con gente captando lluvia y sintiendo que es parte de un gran movimiento para dejar un mejor planeta a las siguientes generaciones.
Mi nombre es Elena Cruz López, vivo en la delegación Tlalpan, capto el agua de lluvia. Soy Joel Pedro Matías, vivo en la delegación Xochimilco de la Ciudad de México, cosecho agua de lluvia. Somos la familia Muñoz Bernal y aquí cosechamos el agua de la lluvia. Mi nombre es Rafael Parrao López, de la delegación Iztapalapa, aquí en México, Distrito Federal, y vivo del agua de lluvia.